¿Querés saber qué es la biodescodificación? Bienvenidos a Biodescodificación desde cero, un podcast donde vas a descubrir qué hay para vos en el mundo de la bio, de forma fácil, simple y amena. Con María Eugenia Calvo, Emiliano Barrio Nuevo, quien les habla, y Gabriela Tiziani, nos metemos en el mundo del inconsciente, desde la psicogenealogía, transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, 5 leyes biológicas y mucho más, para que puedas usar estas herramientas en tu vida cotidiana. Déjate sorprender. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Bueno, hola compañeros, ¿cómo andan? Hola Euge, hola Emi. Hola. Buena. Bueno, hoy empezamos otro nuevo episodio de este podcast de biodescodificación desde cero y nos quedó pendiente del episodio anterior poder explicar un poco quién es, cuál es el motivo de consulta de la biodescodificación, quién es la persona que se encuentra con esto, cómo se encuentra con esto, para qué, cuáles son las formas de acceder a este conocimiento. Un poco nos quedamos pensando cuál es lo central en esta información, en esta metodología, qué es lo central. Y, y bueno, lo central en sí es el autoconocimiento. Entonces, hay varias formas de acceder a ese autoconocimiento. Pero bueno, queríamos empezar hablando de la consulta, ¿no? No sé qué les parece si empezamos hablando de la consulta, porque por ahí hay personas que llegan a la biodescodificación a través de una consulta con un profesional, ¿no? Bien, bueno, ¿quién llega a la biodescodificación? Está muy bien la pregunta, e incluso creo que es la primera pregunta que yo hago cuando abro la consulta con alguien por primera vez. ¿Cómo es que llega? O sea, ¿por qué estás aquí? ¿Qué idea tenés o quién te recomendó? Me gusta mucho indagar cómo es que esa persona realmente hizo todo un recorrido para estar en una consulta de biodescodificación. El recorrido que tenga que hacer. Y finalmente selecciona a quién, ¿no? Dentro de la galería de quienes ofrecemos esto. Y realmente considero que en eso hay una decisión profunda. Entonces, quien consulta es alguien que intuye alguna cuestión de enlazamiento entre un síntoma físico, en principio, y algo que tiene que ver con la vida de esa persona, o patrones que se repiten, o no necesariamente un síntoma físico, sino alguna cuestión comportamental o emocional que hace que esa persona esté viviendo una situación de vida que tal vez sea un bloqueo o una imposibilidad o algo que sea francamente incómodo, molesto o no le permita llegar a algún objetivo. Entonces, quien consulta en biodescodificación es realmente, el motivo de consulta es amplísimo en ese sentido, es la vida misma. Y la biodescodificación lo que permite es un modelo que estructura la escucha con herramientas nuevas. En principio, la herramienta del el modelo de las 5 leyes biológicas, en donde incorporamos allí el concepto de inconsciente biológico. Y también el transgeneracional como una herramienta de escucha muy profunda, sobre todo con cuestiones ya más ligadas al comportamiento o a lo emocional, por ejemplo, temáticas de pareja, en donde podemos indagar desde el inconsciente transgeneracional historias, sucesos, patrones que se manifiestan en la vida de esa persona. En principio, eso es como el gran pantallazo que yo puedo dar de entrada. Yo cuando consulté, yo entré a la bio
por medio, digamos, de la consulta. O sea, entré por ahí, después uno hace por ahí otros recorridos. Pero cuando yo consulté por cuestiones que pasaban en la vida, es esto que vos decías, era en realidad la vida misma y cuestiones de la vida que no tenía respuesta por otros lados. O sea, no había respuesta en otros lugares. Y uno, en el fondo, siempre busca algo que alivie. No sé si la palabra respuesta es lo ideal para estos casos, porque hay que ver si realmente hay respuestas, pero sí lo que buscamos las personas es un alivio de lo que nos pasa. Y cuando yo llego a esto, llego buscando un alivio. No tenía ningún síntoma físico, pero sí tenía una realidad difícil en la vida, que es, bueno, mi hija con autismo y todas las vicisitudes que hacen a estas cuestiones, que son muchísimas. Entonces, llego ahí porque no había otros modelos que dieran algún alivio. Al contrario, diría yo. Entonces, creo que también es esto que decís, ¿no? Bueno, uno puede tener un problema de todo tipo y esta metodología o este modelo es tan humano que nos llega a todos y nos puede servir a todos. Yo pienso mientras las escucho y también reflexiono sobre la pregunta, ¿no? No sé, ¿a quién le puede servir esto? Eh, y pienso en los campos que tiene, ¿no? Pienso, digo, en los cambios que los vemos claramente a nivel médico, a nivel farmacológico, y creo que lo que más nos trae a nosotros, bueno, es a nivel comportamental, ¿no? Y más allá de lo que cada uno esté viviendo, vuelvo a reforzar esta idea de el cómo lo estoy viviendo y desde dónde, ¿no? Porque en realidad eso es lo que de alguna manera a la hora de trabajar con personas nosotros tenemos presente. Porque esta persona, no porque tiene esta experiencia, porque eso es la vida nos trae lo que haya para experimentar, pero porque esta persona vive esta experiencia de esta forma y por otro lado también, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que existen de que haya una modificación en eso? De que la persona pueda, dentro del contexto en donde siente estrés, bueno, serenarse, abrirse a miradas distintas, cambiar algo interno y muchas veces también algo externo, ¿no? En cuanto a, dependiendo de cada caso, pero quizá el poder comunicar algo que no pueda estar comunicando, el poder poner un límite a algo que no le está haciendo bien. eh, en fin, mirando sobre esta idea, esta temática que estamos nada, dándole vuelta hoy, lo primero que me surge es esto, ¿no? Porque muestra claramente el desde dónde trabajamos y tiene que ver no con lo que está bien o que está mal, no, sino con poder comprender por qué una persona vive algo de cierta forma y cuáles son las posibilidades que aparecen a raíz de la consulta y a raíz del tipo de escucha en la que estamos entrenados como posibilidad distinta, ¿no? En donde la persona encuentre en eso tranquilidad, paz y sepa qué hacer, en donde realmente se sienta en lugar de, bueno, dar vuelta la situación que esté viviendo. Me gusta esto que decís, Gaby, también, gracias a mí, del alivio. Es muy humano, ¿sí? Es muy genuino lo de poder am, encontrar un alivio. A veces es, sobre todo, queriendo entender. Hay muchas personas que dicen, tiene que haber una lógica, tiene que existir algo, algún sentido a lo que estoy viviendo. Eso también proporciona alivio. Y cuando desde el modelo de las 5 leyes explicamos el síntoma, y el síntoma, en el caso que sea un síntoma físico, ese síntoma cobra realmente sentido y significado y cierta inteligencia en función de lo que está viviendo esa persona. Y estamos un poco acostumbrados a que cuando vamos a una consulta con un médico o con un psicólogo o psiquiatra, agentes de la salud,
nos sintamos que hemos hecho algo mal o que algo malo está ocurriendo en nosotros o que no hemos sabido hacer algo o que nos hemos descuidado. Entonces el alivio también está en ser escuchados y ser escuchados por alguien que puede ampliar su escucha y que no está constreñido por un protocolo o por un encuadre y que puede realmente, ¿sí?, empatizar con esa persona. Incluso a mí me pasa en las consultas que yo hablo de mí, hablo de mi vida, porque tengo muy claro que soy un parco con quien estoy en la consulta, lo que tengo para dar y para ofrecer y lo que viene a pedir esa persona es una, un oficio, una herramienta que manejo porque la incorporé en mi vida, ¿eh? Porque la biodescodificación, cuando yo la estudié para mí. Después me di cuenta que la podía usar. Entonces, cuando alguien hace después una formación en biodescodificación, después vamos a hablar un poco de esto, en realidad es meterse a hacer un verdadero camino de autoconocimiento y comprometerse, que lo que hace es abrir el campo de percepción de cómo me estoy viendo, esto que decías vos, Emi, cómo estoy viendo lo que estoy viendo. Y si tengo más posibilidades de ver lo que veo, no cambiar la historia, pero sí cómo la percibo. Entonces, creo que la persona que busca una consulta en biodescodificación es una persona que está buscando nuevas respuestas, nuevas alternativas, porque intuye que las respuestas oficiales o las respuestas que estamos acostumbrados a escuchar em, dejan por fuera una mirada de lo humano eh, que pueda unificar la emoción, la vida de la persona, cómo piensa esa persona y qué pasa en el cuerpo. Y hasta me animo a decir, y en mi experiencia personal, también se puede unificar, incorporar algo de la vida espiritual de ese ser humano. Y esto es muy aliviador. Y agrego a esto que estás diciendo también cómo se relaciona esa persona y desde dónde. Relacionarse, su forma de comunicarse, su forma de comprender al otro, porque bueno, eso nos da una pauta. En PNL siempre se tiene presente esto, de que digo, la comunicación, digo, lo que se puede ver de la comunicación es la respuesta que eso trae, ¿no? Entonces, lo que yo construya internamente de lo que es el otro, bueno, va a hacer que mi comunicación sea de una manera o de otra. ¿Sí? Si yo me comunico con una persona que yo pienso que es un loco de atar, me voy a comunicar necesariamente de una manera, y si yo pienso que es una persona que es divina, ¿no?, y que es abierta, me voy a comunicar de otra, independientemente del que esté delante mío. Y lo planteo siempre volviendo a uno, ¿no? Siempre en esta cuestión de poder volver a uno y poder ver, bueno, en definitiva, cuál es mi resultado en, por ejemplo, esto, en mis relaciones. Que por supuesto es más complejo, y cuando lo llevamos al esquema de las 5 leyes, toma otra dimensión todavía, porque ya estamos hablando de grupos, estamos hablando de roles, estamos hablando de manadas, si lo pensamos biológicamente, ¿no? Y que de alguna forma hay ciertos roles que en automático se determinan. Y sí que es importante el poder mirar todo esto, porque no solo pasa por un espacio de cómo comunico algo, sino el rol que tengo, y si es el rol que quiero, y si es el rol que en este momento está bueno también para el grupo, ¿no? Si está bueno que yo esté en esa postura en este momento. Esto que estás diciendo, de cómo veo el mundo, más allá de los mandatos sociales, más allá de todo lo que mi familia me haya enseñado, hay mandatos y hay lo que se llama intergeneracional, lealtades inconscientes muy profundas, muy inconscientes, pero no reprimidas, sino que las puedo empezar a ver, las puedo empezar a traer al consciente. Y, por ejemplo, cuando un motivo de consulta tiene que ver con las relaciones humanas, por ejemplo, las relaciones amorosas, fundamentalmente
la biodescodificación rápidamente nos aporta digamos, como un GPS en donde vamos a ir a escuchar justamente el rol y la posición que tiene esa persona a nivel del sistema familiar, y que entonces el lugar, la posición y cómo esté yo trabajando para mi sistema familiar va a hacer que yo elija determinado tipo de pareja, que pueda tener hijos o no, el trabajo que hago y funcionalmente cuán lejos o cerca estoy del grupo familiar. Realmente es muy amplia la consulta. Yo puedo estar consultando por qué no consigo pareja, o por qué no puedo quedar embarazada, o por qué tengo dificultades con el desarrollo personal a través de la carrera, o por qué tengo problemáticas de piel, y realmente la biodescodificación unifica el motivo de consulta con toda la historia de la persona y su funcionamiento dentro de esa manada biológica que es su sistema familiar transgeneracional, que va más allá de la generación que esté viva. Bien, me quedo pensando en lo que decían y lo que yo había dicho del alivio, porque en esto que están diciendo, ¿no? Hay un inconsciente biológico del que nadie habló antes, de verdad, o sea, que nadie se ocupó realmente, de verdad, del inconsciente biológico, como si es un aspecto de lo humano que bastante poco, que se le prestó poca atención. Y que este modelo viene a prestarle atención a decir, este es el aspecto más importante del ser humano. ¿Y por qué digo el más importante? Porque es el que justamente es el que justamente nos va a poder otorgar ese alivio cuando encontremos aquello que nos, primero ese autoconocimiento, después entendernos dentro de un sistema, como decían recién, ¿no? O sea, si yo me puedo entender dentro de un sistema, si yo puedo entender que lo que a mí me pasa no es porque el otro me hizo, o porque yo, a mí no me gusta, o porque yo estoy enojada, si yo puedo entender que eso es parte del sistema y yo soy parte de ese sistema también, dejo de sufrir porque me conecto con ese inconsciente biológico del que soy. Es como un aspecto de nuestro ser súper genuino, ¿no? Como original y genuino. Y como consultante me pasó eso, que llegó un momento que hay una frase que me dijo Euge, que me quedó para toda la vida, que es como, eh, nada, como un gran tesoro para toda la vida, que fue acepto que no acepto. Porque había algo, por lo menos cuando yo entendí mi sistema, había algo que yo sentía que tenía que ver con la expulsión, con ¿no? Con el sentirme rechazada, etcétera, etcétera, sentir el rechazo, luchar contra la exclusión, ¿no? Esa cosa que me vino con esta condición del autismo, todo eso, ¿no? Eso de luchar contra la exclusión, tratar de incluir, hablar de incluir. Cuando yo abro y acepto, ahí aparece el sistema a decirme que vos sos parte de este mismo sistema. Y entonces mi propio funcionamiento lo pude entender. Y lo pude entender porque pude entender el funcionamiento de todo el sistema. Y ahí me alivió todo, porque me alivió no solo mis propias culpas, mis propias emociones negativas contra mí misma, sino también contra todos los vínculos, especialmente los de la manada, como estamos diciendo, ¿no? Los del propio sistema. Estamos hablando del sistema familiar, pero a veces también esto se extiende porque uno es el que es y se extiende también a los sistemas de otros lugares, ¿no? Cuando vas a un sistema de, no sé, de compañeros de trabajo, de amigos, no sé, va extendiendo estas modalidades. Entonces, Ujú. como modelo, es un modelo que escucha a ese inconsciente biológico que en algún punto es el que tiene la llave de ese alivio que estamos necesitando. No sé qué les parece. Qué hermoso, Gaby, qué hermoso. Me encanta cómo podés volcar tu experiencia con toda esa síntesis. Mira, el consciente biológico
es fácil de comprenderlo cuando lo pensamos como el sistema nervioso autónomo. Es eh, todas esas funciones que, que están más allá de mi voluntad y conciencia. Y gracias a Dios que esto es así. Porque si tuviéramos que tener la agenda de todo el funcionamiento de nuestro maravilloso cuerpo, no sé cuánto estaríamos vivos. Entonces, hay un sistema nervioso autónomo regulado por programaciones de las cuales yo no estoy ni ahí, o sea, no estoy presente, no tengo conciencia. Y ese sistema nervioso autónomo funciona de dos modos, que esto es lo que vamos a explicar cuando entremos con las leyes biológicas, muy simples, que es parasimpático o vagotonía. Va a estar en alerta o en modo descanso. Entonces, el alivio, ¿sí?, se imprime en el cuerpo a través de poder cerrar un programa que ha sido activado, un programa biológico, un programa que se activó porque estoy en una alerta de necesidad de estar escuchando algo, de necesidad de estar tomando un bocado, necesidad de un afecto, necesidad de un contacto. Y cuando puedo tomar conciencia de ello, mi sistema nervioso autónomo, junto con mi conciencia, pueden apagar ese programa de emergencia. Y allí viene la sensación de alivio. Yo pienso también en esto que decís, Eugen, y que es bien interesante a la hora de trabajar con alguien, el poder detectar cuándo la persona está pisando, tocando su sistema de estrés. Y digo, si hay una norma así como general, ¿no? Es cuando la persona, frente a la experiencia que está teniendo, ve dos alternativas, ¿no? No sé, o me lo aguanto así o lo mato a trompada, no sé, digo, pero son dos alternativas, digo, en donde puede ver eso. Y eso es bien claro de la supervivencia, ¿no? Cuando pensamos en un animal, bueno, viene un depredador, ok, tengo las opciones de o atacar o huir, no tengo la opción de ir a tomar agua, ir a meditar al Tíbet, no están esas opciones, ¿no? Está la opción de atacar o huir. Digo, en una consulta, la persona, nos damos cuenta en la escucha que la persona está como observando que solo hay dos opciones, eso nos da la pauta bien claro que ahí en esa temática que está trayendo la persona todavía está en estrés, ¿no? Y ahí está justamente el despliegue de este trabajo, el despliegue, no sé cómo decirlo, terapéutico, artístico, si me permiten, quizás demasiado la palabra, pero digo, en donde nos encargamos, ¿no?, con la persona de ver cómo hacer para que baje ese estrés y se dé cuenta de que, nada, la vida es más grande de lo que está viendo, ¿no? Y hay otra cosa también, que es que uno puede aprender en este camino, justamente de autoconocimiento, puede aprender a escuchar, ya sea consultando o luego después formándose, ¿no? Eh, Uno aprende a escuchar a ese animalito, a ese inconsciente biológico, a ese ser humano que está en defensa o en ataque, ¿no? Uno aprende a escucharlo un poco más a uno mismo en ese punto. Se empieza a poder escuchar mejor. Entonces, lo que muchos hemos hecho, me parece, es arrancar como consultantes, pero después querer más y querer formarnos en esto de entendernos desde ese lugar más humano, ¿no? Y yo creo que sea o no sea terapeuta, porque hay muchos terapeutas que nos estamos volcando a esto, porque en mi caso como psicóloga, lo mismo que Euge, yo tengo muchos conocidos médicos y hay mucha gente que se está volcando en el área terapéutica porque ya tienen un recorrido terapéutico para abordar esta metodología dentro de su atención de pacientes, pero también es una formación que nos sirve a todos para el autoconocimiento. Sabemos claramente que es un movimiento interno profundo de autoconocimiento, en donde van a pasar muchas cosas. No es estudiar contabilidad o estudiar derecho, sino que es un compromiso muy grande en donde, además de ser docentes, también somos un poco
¿no? Generamos con todo el grupo un grupo de sostén, un grupo de apoyo, un grupo. Por eso también el año pasado hicimos la modalidad de seminarios terapéuticos, porque son terapéuticos sí o sí. O sea, aprender biodescodificación es terapéutico. Y fundamentalmente, ¿de qué se trata? De herramientas. O sea, si yo lo puedo simplificar, biodescodificación son nuevas herramientas eh, para, a ver, mientras los escuchaba se me venía algo de esto. Eh, Creo que muchos bloqueos en la vida o síntomas, el síntoma físico es fundamentalmente genuino, esto que vos decías, ¿eh? O sea, no podemos ir ni un centímetro ni un milímetro cuando el cuerpo expresa algo. O sea, nuestro inconsciente biológico está expresando algo, pero ahí, bien, bien exacto. Entonces, lo que nos permite la biodescodificación es ir a escuchar ese síntoma y traducirlo en la vida de la persona. Bueno, eso es el arte, que decía Emiliano, de esta escucha. Pero fundamentalmente, cuando uno va a una sesión de biodescodificación o hace un estudio en biodescodificación, se topa con que hay un patrón que hay que empezar como a limar o a dejarlo o a verlo, a abrazarlo, que es el patrón de la víctima. ¿No? Esto que vos decías, bueno, empiezo a dejar de ser víctima de que no me excluyen, de que nadie me escucha, ¿nadie me entiende? O sea, no queda otra. Ese es el primer gran paso. O sea, no, yo no soy víctima de la, no sé, de Argentina, de la economía de Argentina, no soy víctima de mi madre. O sea, nos lleva a un lugar de adultez, madurez y responsabilidad que cuando insisto, para mí la palabra responsabilidad es maravillosa en el sentido no que me tengo que hacer cargo y tengo que sentirme culpable por algo, sino que justamente si voy a aprender nuevas herramientas, voy a aprender nuevas habilidades para responder, ¿no? Eso es responsabilidad, tener habilidad para responder a la vida. Y entonces creo que eso es la búsqueda de una consulta en biodescodificación, intuitivamente quien, aunque no sepa de qué se trata, es eso, tiene que haber alguna manera que yo pueda romper un circuito, un patrón, algo repetitivo, y tiene que haber un sentido. Y bueno, y están dadas las condiciones en este momento. Hace 10 años por ahí era más una cosa más esotérica o algo ligado no sé a qué. Hoy la gente, incluso médicos, incluso psicólogos, aconsejan a tomar una sesión o una o las que sean convenientes de biodescodificación, porque creo que se está entendiendo que realmente es un enfoque realmente serio y comprometido. Sí, es una parte nuestra que nos empodera, esto que vos decías. Quizás a mucha gente no le gusta esa palabra, pero a mí me gusta en este sentido que decís de, de hacerse responsable, bueno, pero también te hace como más poderoso de tu propia vida. No sos la víctima de, ¿no? Que si no, vos sos el encargado de poder, Ujú. ¿no? Por eso digo empoderarse. Pero no desde un lugar de vamos, de que somos todos, no, sino interno, real, ¿no? Profundo. Eh, yo como psicóloga me pasa que a veces en algunas escuchas con pacientes, cuando traen un síntoma físico que me cuentan al pasar, porque ellos no me consultan por eso, obviamente, cuando me traen un síntoma físico al pasar, yo digo, voy por la autopista. Cambio, cuando hablamos con el psicoanálisis tradicional, voy por la calle de tierra, ¿no? Y la vamos remando y a veces nos desviamos del camino y tenemos que volver, nos metemos en una zanja y nos empantanamos. En cambio, en cambio, cuando me traen un síntoma físico, voy por la autopista y llegamos mucho más rápido bueno, al alivio, que es lo que estamos buscando, ¿no? Así que bueno. Bueno, chicos, Bueno. hermoso el tema de hoy. La verdad que queremos seguir avanzando en esta temática que, como decía Euge, es algo que hoy ya no es tan mal visto, al contrario, hay mucha curiosidad y por eso estamos haciendo este podcast, porque hay mucha curiosidad y hay mucha gente que quiere saber. Así que los invitamos
a seguir escuchando el podcast, hacer este camino de autoconocimiento, porque vale mucho la pena. Y bueno, que nos pregunten y que nos sugieran temas que quieran que tratemos. Así que, Gracias, Javi. Gracias, Emi. chao, gracias. Hasta la próxima.